Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor bendiga sus vidas. Un día muy especial, principalmente porque nuestro Dios lo hizo y también por la nación en la que vivimos, el Día de la Independencia. Estamos agradecidos con Dios por darnos la oportunidad de estar en este país y de poder disfrutar de lo que el Señor nos ha podido brindar en este país. Estamos muy agradecidos con nuestro Dios. Quiero agradecer por nuestros hermanos que nos ven por medio de internet. Gracias por estarnos siguiendo cada semana. Pedimos a Dios que siga bendiciendo sus vidas y que los siga ayudando. Y vamos a continuar con nuestro estudio de esta semana. Continuamos con el Evangelio de San Mateo, capítulo 23. Estaremos abordando del versículo 29 al 36. Mateo capítulo 23, del 29 al 36. Y como siempre, honramos a nuestro Dios con su palabra y siempre nos ponemos de pie para leer su escritura. Así es de que les voy a pedir que se pongan de pie y después de la oración pueden sentarse. Vamos a leer la escritura, Mateo capítulo 23, verso 29 al 36. Y dice la palabra del Señor así. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas. Así que dais testimonio en contra de vosotros mismos, que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Llenad pues la medida de la culpa de vuestros padres, serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparáis del juicio del infierno? Por tanto, mirad que yo os envío profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos los mataréis y los crucificaréis, y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien asesinaste en el templo y el altar. En verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Bendito Padre, venimos delante de su presencia, Dios, en esta mañana. Queremos agradecer su buena voluntad y darle gracias, Dios, por ser un Dios grande, maravilloso, por amarnos tanto. Gracias por la bendición que nos da de poder estar en este lugar. Gracias por la bendición, Padre, de poder ver las puertas abiertas de su casa, de su templo, Dios. Y verdaderamente es una bendición para nosotros el poder ver su templo con sus puertas abiertas y que podemos venir, mi Dios, a regocijarnos en su palabra, Dios, y la libertad que nos da de poder estar en este lugar y en este país. Estamos agradecidos, Padre, por habernos dado el privilegio de vivir en este país, Señor, y de poder celebrar el aniversario la independencia de este país. Pedimos, Padre, que bendiga a nuestro presidente, que lo ayude. Padre, pedimos por la salvación de él y de todas las personas que están a su alrededor. También, Padre, queremos agradecer por esta nación y pedir, Padre, que su Espíritu Santo se mueva a través de esta nación y que nos ayude a poder ser testimonio en esta nación de lo que usted está haciendo en nuestras vidas. Padre, cuántas cosas hay en nuestro corazón que necesitamos agradecerle en nuestra vida. Pero también queremos pedirle perdón por todas las cosas, Padre, que necesitamos hacer y no hemos hecho. Perdónenos porque hemos olvidado su palabra, porque no le hemos dado la reverencia ni hemos dado el tiempo necesario para leer su palabra. Le pido, mi Dios, que nos ayude a poder, mi Dios, sentir un anhelo, un deseo profundo de poder conocerlo cada vez más a través de su palabra.
Le pido, Padre, que nos ayude, Padre, que resucite todas aquellas cosas, Padre, que hemos dejado morir en nuestra vida. Todas aquellas cosas, Padre, que hemos dejado morir como la esperanza en nuestra vida, Dios. Le pido que por medio de su Espíritu Santo resucite todas esas cosas que necesitamos que vibren en nuestro corazón, en nuestros labios, para poder expresar la verdad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos agradecidos, Padre, por su Espíritu Santo, porque nos redarguye de nuestro pecado, porque nos enseña, porque nos guía, porque nos instruye, porque Él es el que está haciendo una obra maravillosa en nuestra vida, preparándonos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Perdónenos por la negligencia que hemos tenido en su palabra, Dios, y que no hemos dedicado el tiempo necesario, Padre, para esperar al novio, como las novias que buscan sus ajuares y que buscan sus ropas y que buscan todo preparándose para el día de su boda. Padre, es igual que nosotros deberíamos estar preparándonos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero perdónenos porque no lo hacemos, porque hay muchas cosas, Padre, en nuestra vida que nos roban el tiempo, que nos quitan el tiempo y que nosotros lo permitimos, porque vivimos más tiempo angustiados mirando los defectos de los demás que ni mirando los defectos de nosotros mismos. Perdónenos, Padre, porque no hemos hecho lo que nosotros deberíamos de hacer. Perdónenos enfocar nuestros ojos en el único autor y consumador de la fe. Espíritu Santo, le pido que en esta mañana se mueva de una manera poderosa, porque mi Dios, yo solamente puedo traer su palabra a los oídos de mis hermanos, pero usted, Espíritu Santo, usted que escudriña los corazones y las mentes de cada uno de nosotros, le pido que obre en la vida de cada uno de mis hermanos. Pero también, Padre, le pido que cuando usted venga en su gloria, cuando nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia, Dios, acuérdese de su misericordia para que cada uno de los que están en este lugar podamos ser llevados con nuestro Señor Jesús. Enséñenos, Padre, a vivir para la eternidad. Ayúdenos a no enfocarnos en este mundo, porque en este mundo somos pasajeros solamente. Ayúdenos a prepararnos para la eternidad, mi Dios. Queremos agradecerle por la vida de nuestros hermanos que están aquí presentes, por todos los que están viéndonos por medio de internet. Pedimos, Padre, que bendiga sus vidas, pero también, Padre, tenemos hermanos que están enfermos y que necesitamos, Padre, que usted, mi Dios, tenga compasión de cada uno de ellos. Pedimos, Padre, por nuestra hermana Blanca López, que usted, Padre Santo, haga una obra maravillosa en su vida. Ayúdela, Padre, en su necesidad. Restaure, sane ese cuerpo enfermo, Dios. Pero también, Señor, quiero pedirle por la vida de nuestra hermana Daniela y pedirle que siga obrando en su vida, que siga llenándola de su Santo Espíritu, Padre, que siga sanando sus dolencias, Padre. Ayúdela en todas sus decisiones que ella necesita hacer. También, Padre, por nuestra hermana Olaya, por su dolor de su rodilla, Padre, pedimos que obre, Señor, en su cuerpo, en su vida, su rodilla. Señor, ayúdela en todas las decisiones que ella necesita tomar en su vida. Y por lo demás, Padre, yo sé que hay muchas peticiones aquí en su pueblo y que muchos de mis hermanos están necesitados, que traen cargas, que traen necesidades. Pero yo le pido, Padre, que obre de una manera poderosa en la vida de cada uno de ellos. Queremos ponernos en sus manos en esta mañana para que este Espíritu Santo se mueva de una manera poderosa. Todo esto se lo pedimos en el nombre de su Hijo Jesús y le pido que su palabra, Dios, no haga falta en mi boca. En Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Vamos a continuar con este evangelio maravilloso que verdaderamente en mi vida ha hecho un efecto muy grande. He visto la manera en que Dios ha hablado a mi vida, la manera en que ha hablado de una manera tan fuerte a mi corazón, por todas las cosas que necesito cambiar en mi vida, por todas las cosas que creía que estaban bien y no estaban. Y esa es una de mis oraciones en mi vida personal, que el Señor me ayude a poder entender y a poder comprender su palabra y que
todas aquellas cosas que yo pienso que están bien y no están. Que el Señor me ayude a poder discernir todas las cosas para poder hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Porque ese es mi deseo, agradar a Dios. Y mi oración constante es de que el Señor siga llenando mi vida, que me siga llenando de su Santo Espíritu para poder trabajar en su palabra y para poder traerles el alimento que ustedes necesitan cada semana. Es mi oración que cada vez que nos paramos aquí en el púlpito se vayan con la palabra de Dios en su corazón y en su mente para poder ponerla en la práctica. Y hoy llegamos al último ay de este capítulo 23 del Evangelio de San Mateo, en el cual nuestro Señor Jesucristo sigue declarándole a estos hombres todas las cosas que están haciendo que no están bien. Y en cada ay que hemos estudiado estos últimos domingos, he visto la manera que Dios ha hablado a mi vida, pero sé que Dios ha hablado a la vida de ustedes también. Algunos abrieron su corazón, otros lo cerraron, pero de cualquier manera que haya sido, cada uno de nosotros daremos cuentas a Dios por lo que escuchamos y las veces que hemos cerrado el corazón a su palabra. Así es de que hasta el momento Mateo nos ha presentado este capítulo con diferentes ayes, con diferentes circunstancias, en diferentes maneras, para que estos escribas y fariseos pudieran entender verdaderamente la reprensión que el Señor Jesús tenía contra ellos por usar mal la palabra de Dios y por la posición que ellos tenían como personas con conocimiento que enseñaban la palabra de Dios. Son recriminados de parte de nuestro Dios por la manera que estaban enseñando. El que enseña es culpable por lo que enseña mal, pero el que escucha es culpable de lo que escucha y no lleva a la obra. Así es de que en esta vez nuestro Señor Jesucristo sigue con su reprensión acerca de estos hombres, de lo que nuestro Señor Jesús está viendo la última semana en el templo y estar viendo todas estas cosas. Creo que me ponía a pensar y digo la angustia que nuestro Señor Jesucristo ha de haber sentido de ver la manera en que la gente se comporta, de ver la manera en que enseñan, de ver la manera que están instruyendo a la gente. Es un tiempo, un momento desesperante. Es desesperante de ver que no se está enseñando lo que deberíamos o lo que se debería enseñar. Y por eso lo recrimina. Y una vez que nos recrimina el Señor, es para que nosotros nos pongamos a cuentas con nuestro Dios. La palabra de Dios no es solamente para escucharla, es para llevarla a la práctica. Y no solamente estos ayes se encuentran en el capítulo 23 de Mateo, hay muchos ayes que se encuentran en la palabra de Dios y que debemos poner mucha atención. Y gracias a Dios porque Él nos recrimina, porque Él nos exhorta, ahorita que tenemos tiempo. Ahorita que tenemos tiempo de arrepentirnos, ahorita que tenemos tiempo de cambiar nuestra manera de vivir, ahorita que necesitamos cambiar todas las cosas que nosotros necesitamos cambiar en nuestra vida. Nosotros entiendo que seremos culpables más severamente si no enseñamos la verdad, si no estamos viviendo una vida de acuerdo a lo que el Señor está estableciendo. Porque nosotros como personas que estamos enseñando es necesario poderles enseñar la verdad, pero vivir también la verdad. Y nuestra preocupación debe ser agradarle a nuestro Dios. Tal vez no podemos agradarle al mundo, pero sí agradarle a Dios con lo que estamos haciendo. Así es de que cada uno de ellos, el Señor les ha declarado la falta de conocimiento que tienen porque están enseñando una religión. Pero me encanta la manera que el Señor llama la atención. El Señor no llama la atención sobándote en la espalda. Oh, mira, esto está mal, pero mira, corrígelo, todo va a estar bien. No, el Señor te dice lo que tienes que cambiar y lo que tienes que hacer y lo que está mal. Y nosotros hemos malentendido estas cosas, porque una persona que corrige no es bien vista.
Si ustedes se dan cuenta, una persona que corrige es mal vista por los demás. Pero el Señor nos enseña a decir la verdad. Nos enseña a decir la verdad. Aquí ha quedado expuesta la hipocresía religiosa de estos hombres, porque el Señor les está mostrando la hipocresía que hay dentro del corazón de estos hombres. Una de las cosas importantes aquí, cuando estaba preparando este estudio, llegó esta pregunta a mi vida. El Señor está poniendo o exponiendo la hipocresía religiosa de estos hombres. Y la pregunta que yo me hacía, ¿y qué es lo que el Señor está recriminando de mi vida? Porque hay ayes en nuestra vida. Creo que cada uno de nosotros tenemos ayes en nuestra vida que no le agrada a Dios la manera en que estamos haciendo algunas cosas. Y debemos poner atención cuando Dios nos llama la atención con un ay. Porque ahorita es el tiempo de arrepentirnos. Y algo que llegó a mi corazón, a mi vida, ¿cuál es el ay que el Señor pudiera tener contra mí? Y el pensamiento que llegó, mírate en un espejo. Y te vas a dar cuenta la falsedad, el orgullo, la vanagloria y todas las cosas que hay dentro del corazón. Si nosotros nos miramos en un espejo, nos podemos dar cuenta, pero en el espejo de Dios, no en el espejo que hay en tu casa. Porque en tu casa te puedes ver muy bonito, muy bonita. Mírate en el espejo de Dios y mira lo que hay dentro de tu corazón. Y pídele al Espíritu Santo que te revele lo que hay dentro. Y muchas veces lo que nos revela es la hipocresía, es el orgullo, es la vanidad. Es el pecado que hay dentro del corazón. Y qué importante es eso, que el Señor nos haga ver el pecado que hay en nosotros. Que nos enseñe el pecado que hay para poder arrepentirnos, para poder cambiar en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de ser. El Señor nos llama en esta mañana a cambiar nuestro estilo de vida, nuestra manera de pensar y nuestra manera de ser, y pensar y creer que lo que hacemos muchas veces está bien. Pero si lo ponemos en el espejo de Dios, nos vamos a dar cuenta de la falsedad que muchas veces vivimos. Todo esto había sido provocado por la molestia de nuestro Dios, que sentía hacia aquellos hombres por todas las cosas que estaban haciendo mal. Me ponía a pensar en el día que nuestro Señor Jesucristo entregó su vida en una cruz. Entregando su propia vida por rescate a nosotros. Entregando la vida de un hombre justo por nosotros los injustos. Pero todas estas cosas las hemos tomado muy a la ligera. Todo lo que tiene que ver con la Biblia lo vemos como en segundo o tercer término. Pero un día vamos a comprender que la importancia de la vida era la palabra de Dios. Y ojalá que cuando nosotros nos demos cuenta haya tiempo para arrepentirnos. Y que no vivamos creyendo que porque venimos a la iglesia estamos bien. O porque leímos la palabra de vez en cuando estamos bien. Siempre habrá un ay en tu vida. Siempre habrá cosas en tu vida en las cuales tenemos que mejorar. Yo creo que todos tenemos ese ay en nuestra vida. Todos necesitamos a nuestro Dios, que nuestro Dios dirija nuestra vida para poder hacer su santa voluntad. Y vemos el odio que ahora que está presentando toda esta gente en contra de nuestro Señor Jesús. Porque a nadie le gusta ser reprendido. A nadie le gusta que lo reprendan por algo que está haciendo mal. Pero la misma palabra dice que el justo me reprenda. Debería ser para mí como un excelente bálsamo, no una molestia. Pero estamos equivocados en muchas cosas. La reprensión la vemos como algo malo para nosotros, cuando esto no es así.
Y el odio que sentían estos hombres por el Señor Jesús era palpable. Siempre estaban buscando la manera de ver en qué Él podía decir algo malo para poder llevarlo o acusarlo de algo que no estaba bien. En esta oportunidad tendremos la oportunidad de poder recapacitar en el ay que el Señor tiene contra nosotros. Así como lo tuvo para los fariseos, es el momento de poder recapacitar. Y yo creo definitivamente que tu mente está pensando en muchas cosas que el Señor está trayendo a tu vida, que el Espíritu Santo está trayendo a tu corazón, en las cuales tú necesitas cambiar. A mí me ha dicho todas las cosas que yo necesito cambiar en mi vida. Y no tengo la menor duda que el Espíritu Santo esté hablando a tu corazón en esta mañana y que te esté diciendo todas las cosas que estás haciendo que no están bien. A pesar de los ayes que el Señor estaba dándole a estos hombres, su hipocresía continuaba creciendo. Su hipocresía iba hacia adelante con un carácter de homicida, porque eran los pensamientos que ya tenían estos hombres. Se hallaban tan confundidos por el odio a la verdad que eran totalmente ciegos. El hecho de que estaban a punto de crucificar al mismo Hijo de Dios. Y es algo tan importante el poder analizar en esta mañana. El poder entender cómo el odio, la venganza, el orgullo y todas estas infinidad de cosas cegan el entendimiento de la persona. Ellos no pudieron reconocer que Jesucristo era el Mesías, porque el odio había cegado su entendimiento. Ojalá que el odio no esté cegando nuestro entendimiento para poder reconocer quién es nuestro Dios y a quién le servimos, para poder dar un buen testimonio de lo que nosotros estudiamos o de lo que nosotros estamos leyendo. No podemos vivir una vida cristiana vaga, mirando los defectos de los demás solamente, porque el Señor nos manda a mirar primeramente los de nosotros. Y después de que miremos los de nosotros, si es que tenemos tiempo, mirar los de los demás. El punto de todo es el cambio que haya en nuestra vida, en nuestro corazón. Que nuestro Dios poderoso pueda resucitar todas aquellas cosas que hemos dejado morir en nuestra vida, como la esperanza. Debemos vivir en esa esperanza de que esperamos a un Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, que venga por segunda vez por nosotros. Pero lo hemos tomado a la ligera. Ni nos estamos preparando para la venida del Señor, ni estamos preparando a nuestros hijos para que ellos puedan seguir adelante en un cristianismo puro. Algunos pueden pensar que sí lo están haciendo, pero yo les aseguro que no. Yo les aseguro que no. Porque cometemos como padres muchos errores que nuestros hijos ven. Y ese no es un evangelio puro. Necesitamos aprender a discipular a nuestros hijos. Pero no con una hoja de papel en la mano con versículos. Es enseñarlos a vivir con nuestra propia vida leyendo unos versículos que la palabra de Dios nos da. Porque darte un versículo para que tú hagas lo que necesitas hacer es muy fácil. Pero enseñarte a vivir y darte un versículo es completamente diferente.
Es como cuando tienes un problema. Yo puedo darte un versículo que hable acerca de tu problema, pero si no te enseño a poder resolver tu problema, ¿cómo vas a poder resolver tus problemas? Y definitivamente la palabra es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero para que tu hermano crea, necesita verlo en ti, que tú lo vivas, para que esa palabra que es viva y eficaz se haga real en la vida. Que muchas veces nos gusta enseñar lo que la Biblia dice, pero nosotros no lo vivimos. Y si nosotros no lo vivimos, estamos igual que los fariseos y los escribas, enseñando lo que nosotros no hacemos. Continuamos con el versículo 29 al 33. Y hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar sangre de los profetas. Así que dais testimonio en contra de vosotros mismos, que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Llenad pues la medida de la culpa de vuestros padres, serpientes, camada de víboras. Dice, ¿cómo escaparáis del juicio del infierno? Qué palabras tan más fuertes de nuestro Señor Jesús. Qué manera de reprender a estos hombres. Las reprensiones que nuestro Señor Jesús hace son expresiones con palabras fuertes, pero con mucho sentido y con mucho deseo de que puedan entender verdaderamente lo que están haciendo. Toda la hipocresía religiosa se estaba desatando en esta persecución sobre los verdaderos siervos de Dios. Pero aquí había algo importante, la maldad que existía en estos hombres, que no solamente habían matado a los profetas, sino que estaban a punto de cometer un homicidio. Estos hombres afirmaban ser mejores que sus antepasados, pero ellos estaban haciendo lo mismo. Seguían persiguiendo y matando a los profetas de Dios. Y ellos estaban a punto de matar al dador de la vida. Como muestra de ello, edificaban los sepulcros de los profetas como muestra de supuesto respeto y aprobación, para que la gente lo viera lo que ellos estaban haciendo. Y sin embargo, el Señor recrimina su actitud hipócrita una vez más. Al parecer, en este tiempo los judíos solían edificar los sepulcros que comprobaban algunos personajes o personas que habían tenido una participación importante en la historia. Y hacían sus sepulcros y los adornaban y hablaban a la gente de esos sepulcros. Así como lo hicieron en el hecho de David. En Hechos capítulo 2, verso 29. Dice, hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. A ellos les gustaba mucho llamar la atención de las demás personas, para que vieran lo justo, para que vieran todas las cosas que ellos hacían. Pero el Señor los recrimina por todo esto que están haciendo. Por tanto, os aseguro que edifican sepulcros a los profetas que habían sido perseguidos y muertos por ellos mismos. Hombres que nunca aceptaron el mensaje de los profetas. Pero estos escribas y fariseos afirmaban que si ellos hubieran vivido en aquel tiempo, no hubieran hecho lo que hicieron sus padres en el pasado. O no harían lo que sus antepasados habían hecho. Estos hombres
Cada vez que leía la palabra, me quedaba pensando en todo lo que el Señor estaba recriminando a estos hombres. Y leer la palabra y poder ver lo que ellos decían y la manera que el Señor los recriminaba por las mentiras que estaban haciendo y la manera que el Señor traía a sus mentes, a sus corazones, las cosas que estaban haciendo mal. Siempre llega al corazón cuando leemos la palabra, siempre llega al corazón que hay cosas que nosotros necesitamos cambiar en nuestra vida. Que nuestro deseo sea siempre el agradarle a Dios. Que nuestro deseo sea siempre vivir para Dios. Que nuestro deseo sea siempre servirle a nuestro Dios. Y nos dimos cuenta de que estos escribas y fariseos no llevaban a cabo lo que ellos hablaban. No hacían lo que ellos decían que hacían, no lo hacían. Así es de que anteriormente perseguían y mataban y lastimaban a los profetas, a los hijos de Dios, como en aquellos tiempos cuando Policarpo fue enjuiciado y le decían, si tú renuncias a tu religión o a tu Dios, te podemos dejar en libertad. Pero un hombre de Dios, cuando tiene su mente cimentada en el verdadero evangelio, eso contestó él: 86 años le he servido a mi Dios y nunca me ha fallado. ¿Cómo yo habría de despreciarlo en este tiempo? Adelante, dijo, sigan con su proceso, porque lo único que van a hacer es acercarme más pronto a Él. Oh Dios, que esa mente estuviera en la mente de nosotros. Nuestras vidas serían diferentes. Un hombre que dejó un impacto en nuestra vida de lo que es un verdadero hijo de Dios. Porque al considerarlo con él dije, qué basura soy. Qué basura. Y a mí me gusta que cuando lea la palabra, a mí me gusta que el Señor hable a mi vida. Me gusta que hable y que me diga lo malo que hay en mí para poder sacarlo, para poder arrepentirme. Pero vemos que el Señor va más allá de la hipocresía de estos hombres, dándoles palabras fuertes para que pudieran entender y comprender verdaderamente que lo que están haciendo está mal. Les dice: serpientes, generación de víboras, dice, ¿cómo escaparán de la condición del infierno? Estas palabras nos recuerdan a Juan el Bautista. A Juan el Bautista cuando se habían dirigido los fariseos y los saduceos al lugar donde estaba Juan bautizando. Dice Mateo capítulo 3, verso 7. Dice, pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Y peor aún, se oponían a los verdaderos siervos de Dios, persiguiéndolo hasta llegar a matarlos, tal como lo harán muy pronto con nuestro Señor Jesús. Pero lo interesante de esto es que serpientes es una palabra general que se usa para el tipo de varias serpientes. Pero víboras, la palabra echidna, se refiere a pequeños reptiles venenosos que viven principalmente en el desierto de Palestina y en otras partes del Mediterráneo oriental. Ya que estas víboras parecían ramas secas en los desiertos. Y cuando usted pasaba, usted podía ver un animal de esos
si no lo miraba con mucho detalle, podía ver que se trataba de una rama de un palo seco. Y muchos de los leñadores eran engañados o confundidos con estas víboras, porque al tiempo de recoger su leña que llevaban para sus hogares, muchos fueron mordidos. Y mordidas de estos animales eran mortales. No sé si se recuerda en uno de los pasajes de Hechos, capítulo 28, verso 3, cuando el apóstol Pablo estaba en la isla de Malta. Dice, pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y le echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano. Y los habitantes, al ver el animal colgado de su mano, decían entre sí, sin duda este hombre es un asesino. Pues, aunque fue salvado del mar, justicia no se le ha concedido vivir. Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó al animal al fuego y no sufrió ningún daño. Y ellos esperaban que comenzara a hincharse y que súbitamente cayera muerto. Pero después de esperar por largo rato y de no observar nada anormal en él, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Qué interesante esta historia que ustedes pueden leer con mucho cuidado, con mucha paciencia en el libro de los Hechos, capítulo 28, y si pueden leer el libro de los Hechos completo, pues mucho mejor. Es un beneficio para cada uno de nosotros. Pero en esta cultura griega era interesante, porque los echidna, estas víboras, existía una mitología en aquellos tiempos. Y esto se refería a la cultura griega. Porque había un personaje que lo llamaban un monstruo con mitad persona y con mitad víbora. Así es de que era un mito que había en ese lugar. Así es de que ese monstruoso había dado muchos otros monstruos y uno de ellos lo llamaron la asesina de Tabás. Por eso cuando Jesús los llamó generación de víboras, estaba declarando que eran tanto perversos como mortales y venenosos. Dice, ¿cómo escaparán del infierno? Y en aquellos tiempos era común que después de la cosecha de lo que ellos habían sembrado, era común que ellos pudieran quemar la basura que había en esos campos que acababan de sacar la cosecha. Quemaban para que se quemara toda la hierba, todo el zacate. Pero dentro de las guaridas de las serpientes, en medio de los terrenos o escondiéndose entre las ramas, entre el zacate que estaba ahí, cuando lo quemaban, salían huyendo sin éxito. Salían huyendo y sin éxito. Y esta es la relación que Jesús hizo de las víboras con la condenación del infierno. Cuando las llamas se acercaban a las guaridas de estas víboras, trataban de irse, pero no tenían éxito, porque el fuego era tan rápido que abarcaba siempre por todos los ángulos. Por tanto, eran consumidas por el fuego. Y esto es lo que eran ellos, hombres malvados, engañosos, venenosos, siempre trayendo la malicia hacia los demás. ¿Creen que de veras pueden correr más rápido que el juicio de Dios? Si ellos creían eso, hay muchos que creen ahorita que pueden correr más rápido que el juicio de Dios. Una de las cosas que vemos mucho en un problema es que muchos hacemos muchas cosas y como el juicio de Dios no llega a nuestra vida en el momento, continuamos haciendo lo que nosotros queremos. Pero solamente hay una verdad. Dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y debemos tener conciencia de esto. Debemos tener conciencia que dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Continuamos con el versículo 34 al 36. Por tanto, mirad, dice, yo os envío profetas, sabios y escribas. De ellos
A unos los mataréis y crucificaréis, y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas, y los perseguís de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien asesinasteis en el templo y en el altar. Y en verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Por tanto, vemos el juicio para los escribas y los fariseos. Era inevitable, porque nuestro Señor Jesús les había advertido. Les advirtió en aquel tiempo y nos sigue advirtiendo a nosotros en este tiempo, que debemos tener cuidado con todas las cosas que hacemos y que decimos y las cosas que nosotros enseñamos. Porque rechazar a Cristo, la culpa de toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, llegará su momento donde cada quien pagará por su culpa. Así es que lo único que recibirán por haber oído el Evangelio sería más culpa y mayor juicio. El mayor problema no está solamente en el que viene y te enseña. Llevará su juicio también si no enseña bien. Pero también el que escucha tiene una responsabilidad muy grande de seguir ignorando la palabra de Dios. Porque también habrá culpa y mayor juicio para el que escucha también y no pone en práctica lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque mientras más oyen la verdad, más responsables y culpables somos. Por cuanto más oyemos la verdad, más responsables somos y más culpables delante de Dios por haber rechazado el consejo de Dios y por no llevar a cabo el propósito de Dios en nuestra vida. Dios no quiere que lo cambies por nadie, pues Él dio su vida por ti. Dios no quiere que lo cambies por tus ideas. No cambies a Dios por nadie. Si lo cambias, serás enemigo de Dios. Y si eres enemigo de Dios, ¿quién abogará por ti? Los escribas y los fariseos tuvieron la revelación acumulada del Antiguo Testamento. Ellos la conocían y la conocían muy bien. Y durante 3 años recibieron incluso revelación de nuestro Dios. Pero mientras más acumulaban revelación de Dios, sin creerla y sin obedecerla, acumulaban más la ira y el juicio de Dios. Y esto no es solamente nomás para los escribas y para los fariseos, es para ti y es para mí, que escuchamos y que leemos la palabra de Dios. Ellos en su generación no se consideraban culpables, pero el Señor ya les había dado un ay a ellos. Pero ellos seguían en su religión y ellos no se consideraban culpables. Ellos esperaban al Mesías, pero el pecado que tenían en sus vidas y la ceguera que había en sus ojos por el pecado no los dejó ver al Mesías. Y es interesante el poder entender la palabra de Dios. Nadie quedaremos exentos de no haber escuchado o leído, porque hemos tenido la palabra de Dios. Nadie quedaremos exentos de estar un día delante de nuestro Dios. No habrá nada que ocultar. Todos seremos vistos en el espejo de Dios. Todos
estaremos un día ante la presencia de Dios. Pero ¿para qué esperar a ese día si ahorita podemos hacer todavía muchas cosas en nuestra vida? Ahorita es el tiempo de poder arrepentirnos y pedirle perdón al Señor. Porque su misma palabra nos dice que si nosotros nos arrepentimos de todo nuestro corazón y si nosotros comenzamos a caminar como el Señor quiere que caminemos en nuestra vida, el Señor nos perdona. El Señor nos perdona. Hay muchas cosas en nuestra vida de las cuales necesitamos arrancar de nuestro corazón. Pero la decisión está en ti y está en mí. Si tú decides sacar lo que hay en tu corazón que no le agrada a Dios, encontrarás favor delante de Dios. Pero si lo guardas en tu corazón, tú tendrás que rendirle cuentas a nuestro Dios. Muchos de nosotros hoy día se han removido muchas cosas en nuestra vida, de las cuales tal vez ni siquiera ya nos acordábamos de eso, pero que el Señor las trajo a tu vida, a tu corazón. Que el Espíritu Santo nos ayude y que nos siga redarguyendo del pecado para poder estar a cuentas con nuestro Dios y vivir para Dios, porque somos responsables delante de Dios por nuestras acciones, por nuestras decisiones y por todo lo que hacemos. Es un día hoy muy importante para nosotros, un día donde participaremos de esta mesa, que es un privilegio, es un honor. Siempre me gusta leerles el pasaje de 1 Corintios 11, porque sé que son unos versículos muy completos para poder recapacitar y no tomar la cena del Señor en vano, porque trae juicio. Los invito a cerrar sus ojos. Bendito Padre, venimos delante de su presencia, Dios. Agradecidos, Padre, por su buena voluntad y dándole gracias, Dios, por su inmensa misericordia, Dios, por su amor tan grande. Gracias, Dios, porque nos has permitido, Padre, vernos en ese espejo, Dios, donde ese espejo nos enseña toda la maldad, todo el orgullo, todo el odio que hay en nuestro corazón, todo el pecado que hay en nuestro corazón. Gracias por enseñarnos a examinar nuestra vida, a poder ver la vida de otra manera. Ayúdenos, Padre, a poder trabajar para la eternidad. Ayúdenos a vivir para usted, porque usted es nuestro Dios, y que su Espíritu nos guíe siempre en caminos de rectitud. Enséñenos, Dios, a poder ser ejemplo de los demás, a poder enseñar a los demás cómo vivir para usted. No con palabras, Dios, ayúdenos a que nuestra vida dé testimonio. Ayúdenos, Padre, en nuestras necesidades, más que nuestras necesidades físicas, en nuestras necesidades espirituales. Ayúdenos a no conformarnos en leer solamente la Biblia un rato en la mañana, sino ayúdenos a poder desear estar de rodillas, pidiéndole ayuda en todas nuestras necesidades espirituales que tenemos. Necesitamos su presencia, Dios, en nuestra vida para poder avanzar, y que su Espíritu Santo nos ayude a poder caminar día tras día en nuestra vida, poniendo nuestros ojos en el único autor y consumador de la fe. Que ninguna cosa material nos preocupe, que lo que nos preocupe en nuestra vida es nuestra relación personal con usted. Enséñanos, Dios, a poder reconocer la autoridad de usted, de nuestra vida, para poder obedecer y para poder traer a sus oídos, Dios, lo que nosotros queremos hacer en nuestra vida. Ayúdenos
a que nuestro ser esté dependiente de usted. Que todas aquellas cosas que hemos dejado en el olvido, Dios, que este día resuciten en nuestra vida para poder vivir agradecidos, Dios, por todo lo que usted ha hecho por nosotros. Enséñenos a vivir para usted. Le damos gracias por su presencia en nuestras vidas. En el nombre de su Hijo Jesús.